La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos queridos amigos y amigas a su programa Educando en Valores en esta nueva edición, un programa que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Como cada encuentro, cada semana, nos encontramos muy felices de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones. Estamos aquí, Jonathan Rodríguez y Blanca González. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Blanca, gracias a Dios estamos como siempre aquí presentes para traerle un contenido de calidad y que esperamos que le guste a todos ustedes, y sobre todo recuerde compartir esta experiencia de cada semana con las personas que usted piensa que le puede ser de agrado o de utilidad este material, porque estamos en los principales podcasts que existen en todo el ciberespacio. Así es, comparta, comente, pregunte, usted puede acercarse a nosotros, sugiera también en caso de que quiera que se trate algún tema, también puede hacerlo. Estamos abiertos a recibir sus comentarios y sugerencias. Y nosotros en esta semana vamos a tratar un tema de mucho interés y muy necesario en toda sociedad. Aquella sociedad que no se alfabetiza, pues es una sociedad que se mantiene en la ignorancia, y precisamente vamos a estar hablando del Día Internacional de la Alfabetización. Pero antes de desarrollar este tema, vamos a encomendarnos a las manos del Señor con la oración que nos va a hacer Jonathan en este momento. Adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por esta semana que termina. Gracias por tu cuidado, tu fuerza y tus bendiciones diarias. Tanto que nos das a nosotros, tan grandes y pequeñas cosas que nos das y nos entregas todos los días. A veces tenemos la noción de ti y otras veces no. Agradecemos, Señor, por los momentos de alegría, por aquellos en los cuales obtuvimos aprendizajes, y también por las dificultades que se han hecho presentes y nos dificultan creer y buscar más allá. Te entregamos las preocupaciones, te entregamos nuestros esfuerzos de cada semana. La confianza de que tú nos guías es lo que nos da fuerzas cada día para salir adelante. Ayúdanos a descansar para renovar nuestras fuerzas e iniciar la próxima semana con un corazón lleno de fe, listos para servirte y amar, y sobre todo también amar a nuestro prójimo, porque tú, Señor, nos has dado el ejemplo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a alfabetizar a todas las personas para que puedan también conseguir más oportunidades. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores.
Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en valores. Y bien, queridos amigos, para comenzar con el contenido del programa de hoy, queremos compartir con ustedes 2 cápsulas relacionadas al tema que es sobre el Día Internacional de la Alfabetización. La primera nos mostrará cómo una comunidad escolar vive esta celebración con creatividad y entusiasmo, desde actividades como el intercambio de lectura con papi y mami hasta el correo amistoso. Todo pensado para contagiar el amor por la lectura y la escritura en grandes y también en los más pequeños. Así es que disfrutemos de esta primera cápsula. Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado por qué el 8 de septiembre es tan especial? Hoy celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. Y no es solo para los estudiantes, es una fiesta para todos nosotros. Les quiero contar algo increíble que está pasando en la escuela Esperanza y Saber. Un grupo de maestros, padres y abuelos se unieron para crear algo mágico, algo que va más allá de simplemente leer y escribir. ¿Se imaginan un día donde papá y mamá intercambian cuentos con sus pequeños? ¿O un picnic lleno de libros bajo el sol? Eso es exactamente lo que están planeando. Pero esperen, hay más. Están creando un correo amistoso donde los niños comparten cartas con sus amigos, haciendo que la escritura sea súper divertida. Y aquí viene mi parte favorita, el libro viajero. Como un aventurero, este libro especial visita diferentes hogares, creando momentos únicos en cada familia. Los niños no solo leen, también escriben sobre sus experiencias. Los abuelos también son protagonistas de esta historia. Con su lectura intergeneracional, comparten cuentos de su juventud que serán guardados como tesoros para el futuro. Imaginen cuántas historias fascinantes tienen para compartir. Han pensado en todo: clubes de lectura, puntos de lectura en cada rincón e incluso cuentacuentos con disfraces. Es como un carnaval de palabras y diversión. ¿Saben por qué esto es tan importante? Porque, como dice la UNESCO, la alfabetización es mucho más que leer y escribir. Es la llave maestra que abre las puertas del conocimiento y nos ayuda a construir un mundo más justo. Cada letra que aprendemos es un paso hacia adelante. Cada palabra nueva es una victoria. Y cuando familias y escuelas trabajan juntas, las posibilidades son infinitas. Si te ha gustado esta historia inspiradora, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido que celebra la educación y el poder transformador de la lectura. Juntos hacemos la diferencia. Nos vemos en la próxima cápsula educativa. Educando en valores. Y siguiendo con otra cápsula que nos abre la puerta a la imaginación, tenemos una cápsula que está titulada El cuentacuentos y el correo amistoso. Porque cuando alguien nos lee una historia, no solo escuchamos palabras, sino que viajamos a otros mundos. Y claro, volvemos al correo amistoso donde la escritura se convierte en un puente entre corazones, reforzando la amistad y el respeto. Vamos a escuchar esta interesante cápsula que nos cuenta un poco sobre estas estrategias que son el cuentacuentos y el correo amistoso, que creo que va a ser de mucho interés para todas las personas. Escuchemos. Hola, pequeños exploradores de historias y grandes amantes de las palabras. Hoy vamos a sumergirnos en 2 de mis actividades favoritas para celebrar la magia del Día Internacional de la Alfabetización: el cuentacuentos y el correo amistoso. Prepárense para unos minutos de pura diversión, imaginación y sobre todo muchas letras que nos llevarán a mundos increíbles. Porque recuerden, la alfabetización es mucho más que aprender a leer y escribir. Es la puerta hacia un futuro lleno de oportunidades, autonomía y empoderamiento. Imaginemos por un momento la escuela Sueños de Papel.
Es el 8 de septiembre y la expectativa flota en el aire como burbujas de jabón. La maestra Laura, con su gorro de maga y una capa brillante, entra al salón. «Atención, atención, pequeños valientes», exclama. Hoy la aventura comienza con un cuentacuentos. Un cuentacuentos no es solo una persona leyendo un libro. Es un mago de las palabras, un arquitecto de la imaginación que da vida a personajes y escenarios con su voz, sus gestos y un poquito de magia. La maestra Laura despliega un mapa gigante en el suelo. Nuestra historia de hoy nos llevará a la cueva de los susurros olvidados, anuncia. Pero para entrar, necesitamos la ayuda de todos ustedes. Los niños con los ojos bien abiertos se pegan a cada una de sus palabras. Ella no solo lee, ella dramatiza. Su voz se hace profunda para el ogro gruñón, aguda para el hada traviesa y sus manos vuelan para imitar a un dragón que respira fuego. Los niños ríen, se asombran y hasta gritan cuando el lobo feroz aparece en la historia. Después de la emocionante aventura, la maestra Laura pregunta: ¿qué fue lo que más les gustó de la historia? Y las respuestas llueven. El ogro, maestra. La princesa valiente. Cuando el dragón voló. Y lo más importante, muchos de ellos quieren ver el libro, tocarlo, leerlo ellos mismos. Es en ese momento mágico cuando el cuentacuentos enciende una chispa, el deseo de descubrir más historias, de explorar las letras por su cuenta. Ahora, cambiemos de escenario y entremos a la escuela Letras Amigas. Aquí la profesora Ana tiene otra sorpresa para el día de la alfabetización: el correo amistoso. Imaginen un buzón gigante y colorido en medio del aula, decorado con pegatinas de corazones y estrellas. La profesora Ana explica: hoy vamos a ser carteros y escritores al mismo tiempo. Cada uno va a escribir una carta a un compañero o compañera, con un mensaje de amistad, un dibujo o lo que quieran. Al principio, algunos niños están un poco tímidos. ¿Qué escribo?, pregunta Sofía. No sé qué poner, dice Mateo. Pero la profesora Ana los anima. No tienen que ser palabras perfectas. Lo importante es que nazca del corazón. Una vez que todas las cartas están listas, los niños las doblan con cuidado, les ponen el nombre de su destinatario y las depositan en el buzón mágico. Los rostros de los niños se iluminan al recibir su carta. Algunos leen en voz baja, otros con una risa nerviosa. Se abrazan, se sonríen y hasta se sonrojan. ¿Se dan cuenta? El cuentacuentos nos invita a soñar, a viajar sin movernos del sitio, a amar las historias. El correo amistoso nos enseña el poder de las palabras para conectar, para expresar sentimientos, para construir puentes. La alfabetización es el superpoder que llevamos dentro, esperando ser descubierto. Feliz día de la alfabetización y que las palabras sigan guiando nuestro camino. Si disfrutaron esta aventura, recuerden sintonizar Vida FM, dar like al podcast y suscribirse al canal de Educando en Valores para más historias mágicas. Hasta la próxima. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Qué maravilla, Jonathan, ver cómo la alfabetización no se queda en el aula, sino que se convierte en una experiencia compartida donde niños, familias y docentes se convierten en cómplices. Sobre esto justamente hablaremos con nuestra invitada especial. Así es que vamos todos a poner atención a esta interesante entrevista que vamos a sostener con una invitada que ha dedicado su tiempo al estudio de la alfabetización, y vamos de inmediato a conocerla. Y sobre el Día Internacional de la Alfabetización, tenemos que decir que nos invita no solo a pensar en la lectura como un requisito escolar, nos recuerda que leer y escribir son herramientas de libertad. En los primeros años, esta experiencia se convierte en la base de todo el aprendizaje futuro. Hoy queremos reflexionar sobre esto de manera cercana, práctica y sobre todo esperanzadora. Y para ello
Tenemos el honor de contar con la profesora Nancy Espinal. Ella es licenciada en Educación Inicial con una maestría en Lingüística Aplicada, más de 30 años de experiencia en el sector público y privado y una amplia trayectoria en capacitación docente y diseño de planes de estudio. Actualmente es profesora universitaria e investigadora en inclusión educativa. Una voz autorizada y comprometida con la alfabetización, como ven ustedes. Así es que pero muy complacidos de tenerla aquí, profesora Nancy. Sea usted bienvenida a su programa Educando en Valores. Muy bien. Nancy, te damos nuevamente la bienvenida a este espacio Educando en Valores. Nosotros estamos muy contentos de tenerte esta noche aquí en el programa. ¿Cómo te sientes, Nancy? Buenas noches, Jonathan. Me siento muy contenta de poder hablar de un tema que me apasiona con ustedes. Bueno, Nancy, estamos celebrando lo que es el Día Internacional de la Alfabetización y queremos iniciar este conversatorio pues preguntándote, dado que tú tienes una experiencia, tienes una expertise en esta área, para ti, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra alfabetización? Bueno, lo primero que llega a mi mente cuando escucho esa palabra es una persona que sea capaz de interactuar en un mundo donde la lectura y la escritura son importantes tanto para la vida cotidiana como para la vida académica. Muy bien, esto realmente nos sitúa ya que estamos hablando de algo que está estrictamente en el área académica y que trata de lo que es la lectura y la escritura, cómo aprende el ser humano a dominar o por lo menos comenzar este proceso de saber hablar y saber leer, saber escribir. Entonces, ahora nosotros vamos a centrarnos un poquito de cómo es que se inicia ese proceso. Mucha gente piensa que la alfabetización es solamente leer. ¿Cómo podemos entender también el papel de la escritura en este proceso? Bueno, tú me preguntas cómo se inicia este proceso. Aunque sea una actividad puramente académica, ese proceso debe iniciarse desde que el individuo llega al vientre de la madre. Entonces, un ser humano que tenga una madre o un padre que lea y escriba, que esté en contacto con el sistema de escritura, es un ser humano que cuando llegue a la escuela va a tener mucho más herramientas que otro que no ha tenido contacto con la lengua escrita. Entonces es fundamental que la familia se preocupe por crear en el hogar un ambiente donde la lectura y la escritura sean tan cotidianos como cualquier otra actividad de la vida. Hay una autora, Emilia Ferreiro, que explica que hay dos únicos caminos para alfabetizarse, que es que una persona esté en contacto con la lengua escrita. Eso quiere decir que él pueda ver desde temprana edad en libros, revistas, periódicos, letreros, etiquetas, todo lo que contenga escritura, y que al mismo tiempo esté al lado de una persona que también pueda mirar esos detalles que ella lo denomina sistema de escritura. Entonces, que esos son los únicos dos caminos para que una persona pueda alcanzar la alfabetización. Entonces, no hay que esperar ir a la escuela. Desde el hogar, los niños, si tiene un adulto responsable, un niño va a ir adentrándose a ese mundo escrito que es totalmente convencional, impuesto socialmente, pero que es posible alcanzarlo en la medida que tenga un adulto que esté dispuesto o que entienda la importancia de que interactúe con ese objeto de conocimiento. Bien, ¿y por qué se relaciona tanto? ¿Por qué tú crees que la gente, cuando se habla del concepto de alfabetización,
se queda nada más en lo que es la lectura y se olvida de la parte de la escritura? Porque nos hemos acostumbrado a ser consumidores y no productores. Entonces, en la misma manera que yo consumo la lectura, tiene que haber quien produzca escritura. Entonces, en un momento la sociedad delegó la escritura a gente especializada, como entendiendo que no todo el mundo tenía la capacidad, pero todo el que tiene la capacidad de hablar o producir alguna idea, también tiene la capacidad de plasmar por escrito esa idea. Entonces, por eso le damos mayor importancia a la lectura que a la escritura. Y también pensamos que la escritura solamente de textos ya terminados, como cuentos, novelas, pero hay una escritura cotidiana, como escribir una lista de compra o los invitados que yo quiero para mi fiesta. Por ahí puede comenzar con actividades puramente cotidianas, y que ese ser humano se acostumbre a ver la escritura como una actividad social importante, necesaria, imprescindible, diría yo. Sí, muy bien. Nosotros hace ya unos cuantos años, ya llevamos muchos años en el país, que se le está dando mucho valor a lo que es el nivel inicial, entendido con sus diferentes procesos que se dan, por así decirlo, dentro de este nivel tan peculiar de la educación. Y en este nivel, pues, es donde generalmente arranca el proceso de alfabetización. ¿Por qué es tan importante arrancar en el nivel inicial y no esperar a la primaria como se hacía en otros años? Porque mientras más temprano el niño está con el objeto de conocimiento y ve la importancia que tiene la lectura y la escritura, más temprano va a apropiarse de esta actividad tan importante para la vida. Hay autores que son muy específicos al decir que uno no siempre lee por sí mismo. Entonces, el nivel inicial puede aprovecharse para que el niño lea a través del maestro. Entonces, un niño pequeño puede leer por sí mismo y leer a través del maestro. Entonces, no siempre es una lectura convencional. Al inicio, el niño empieza, en vez de mirar letras, la primera lectura que hace es de imágenes. Y sabemos que la imagen comunica muchas veces al igual que la palabra. Incluso hay muchos textos que son puramente imágenes. Un ejemplo es el semáforo. Son las etiquetas donde predomina más la imagen que la palabra. Y ese niño que empieza a observar cada uno de esos elementos va a ir estableciendo diferencia entre lo que es el lenguaje escrito y el lenguaje icónico. Entonces, si el maestro va estableciendo esas diferencias, va haciendo que el niño preste atención a lo escrito, va ayudándolo a relacionar la oralidad con la escritura, ese es un niño que cuando llegue a la escuela primaria va a tener las herramientas para fácilmente alcanzar el proceso de alfabetización inicial, podríamos llamarlo así, porque se sabe que en un año una persona no puede alfabetizarse, adquiere lo básico, que sería el código en 1, 2 o 3 años, que sería el primer ciclo del nivel primario. Entonces, si el nivel inicial aprovecha todas esas oportunidades de manera lúdica, de manera espontánea, ese niño va a lograr alfabetizarse con mucho mayor rapidez en la educación primaria. Entonces, básico que el niño lea por sí solo, hasta donde pueda, respetando el proceso, escriba por sí solo, siempre con intenciones comunicativas. Ese maestro debe estar atento a pedir escrito o a solicitarle escrito que sean con una buena intención. Escribe una carta para tu mamá. ¿La va a escribir convencionalmente? No, pero ese niño sí tiene una idea de qué es lo que se le escribe a su mamá. Entonces, el maestro va a valorar esos esfuerzos que el niño va haciendo y va ayudándolo poco a poco a conseguir la convencionalidad de la escritura. Eso es muy interesante lo que tú estás apuntando, y porque se hace una lectura que se sugiere
o escritura que se sugiere en la escuela, pero cómo los padres y los maestros pueden hacer que sus alumnos, que sus hijos, que los niños puedan motivarse ellos a leer y escribir con sentido propio y no porque es obligatorio dado por la escuela o por los padres. ¿Cómo cambia la motivación de los niños cuando leen o escriben con sentido y que no lo ven como una obligación de la escuela o de los padres? ¿Cómo podemos trabajar eso? Bueno, lo primero es que ese niño debe tener un adulto que lea y escriba y que disfrute de esas actividades. Está demostrado que todo lo que los adultos quieren hacer, los niños también se interesan por hacerlo. Si un niño tiene un padre o una madre que lee y escribe espontáneamente, ese niño espontáneamente va a pedir libros y va a pedir herramientas para la escritura. Entonces, lo primero es ser un buen ejemplo. Lo segundo es ayudar al niño a observar con detenimiento. Un buen ejemplo sería, mientras la madre está preparando la comida, si va a utilizar una lata de habichuelas, mostrarle al niño qué observa y el niño básicamente va a observar la imagen. Pero si ese adulto le dice, ¿y aquí? Donde hay letras, donde hay signos, como que con detenimiento lo lleve a observar cada uno de los signos, ese niño se va a acostumbrar a mirar con ese mismo detalle que el adulto le está estimulando y espontáneamente va a querer escribir. Otra actividad es cuando el adulto le pide al niño que escriba y el niño hace un dibujo o garabatea. Siempre preguntar, ¿qué quisiste decir? Porque a veces nosotros tratamos de interpretar lo que el niño escribió, pero no lo podemos interpretar porque todavía no hay una escritura convencional. Valorar esos esfuerzos. Si él dice ahí, mami te quiero, pero lo que mami observa es un dibujo, ejemplo de la figura humana o un garabato, valorar esos esfuerzos, tal como valoramos todas las actividades que realizan los niños. Nosotros nos alegramos mucho cuando un niño empieza a balbucear y decimos, está hablando. En ningún momento tratamos de clasificar eso como de que, ay, está balbuceando. Al contrario, uno dice, qué bueno, ya habla. A veces dice, va, y uno dice, está diciendo papá, o incluso interpretamos con sentido. Entonces, eso mismo es lo que debemos hacer, tanto con la lectura como con la escritura. Ir poco a poco acercándolo. Si dice mami, uno le puede escribir debajo eso para que él establezca la comparación entre lo que él ha hecho y lo que convencionalmente debería hacer, sin, quitarle valor a lo que ha hecho, sino al contrario, valorar cada uno de los esfuerzos y de los acercamientos que los niños van teniendo con esa actividad que es compleja. No es tan simple como creemos. Si nosotros decimos, por ejemplo, la palabra casa, ¿en qué se parecen esos 4 fonemas al objeto que representan? O sea, para un niño es algo tan abstracto, pero si lo hacemos de manera natural, sin juzgarlo, valorándolo, entendiendo que está aprendiendo paso a paso, el niño va a querer hacerlo. Nancy, ¿y el libro Nacho está todavía en uso? Hay mucha gente que se queja porque dice que ya sin ese libro no se aprende, sino que ahora los maestros están inventando mucho y que con ese libro fue que ellos aprendieron a leer y escribir. ¿Qué tú puedes decirme sobre eso? El libro Nacho es como el cuchillo. Tú lo puedes usar para bien o para mal, pero el libro Nacho es un recurso que limita el aprendizaje del niño porque es un libro que no comunica. Primero, se preocupa en agrupar una cantidad de palabras que inicien o con la misma sílaba o con la misma letra. Sin embargo, tenemos a nuestra disposición una cantidad de recursos que no cuestan nada y que el niño lo va a tener en la escuela y también lo va a tener en la casa. En vez del libro Nacho, mi sugerencia sería que en la escuela hayan tantos textos como hay en la sociedad, un calendario,
los encartes del supermercado, revistas, periódicos, texto que cuando los niños salgan de la escuela también lo van a ver en su casa. Van a ver que en su casa su papá o su mamá lee el periódico, en su casa leen revistas, en su casa hacen una lista de compra cuando van al supermercado. Entonces mi consejo sería, si usted no sabe cómo hacerlo y la única manera sería el libro Nacho, para no hacer nada, trabaje con él. Pero en un mundo donde los textos están a la mano, al alcance, los libros, los cuentos, poesías, adivinanzas, ¿por qué vamos a perder el tiempo con un texto que no comunica nada, no tiene ninguna intención comunicativa? Su única intención es conseguir los procesos de alfabetización de una manera mecánica, que al final lo único que va el niño a adquirir es el código. Porque yo no alfabetizo mejor con una carta y después los niños van a entender la estructura de ese tipo de texto y van a poder usarla? Entonces sería perder un tiempo enseñando el código cuando se pueden enseñar las dos cosas que plantea Emilia Ferreiro, que es que se enseñe junto la lengua escrita con el sistema de escritura a partir de la lengua escrita, de lo que ya está socialmente. Es mi consejo. Bien, vayan tomando nota de todo esto que estamos hablando, porque realmente es un compromiso de todos la alfabetización a los niños, tanto de los padres como también de la escuela. Y hablando de eso, Nancy, ¿cómo los maestros y los padres pueden ponerse de acuerdo para colaborar juntos en ese proceso, especialmente con aquellos niños que tienen cierta dificultad en el proceso? Bueno, algo importante es que tanto el maestro como el padre se respeten y entiendan el mismo enfoque de enseñanza. Todavía los padres reclaman el libro Nacho, pero es por desconocimiento. Una buena actividad que puede hacer la escuela es hacer talleres de padres donde le expliquen a los padres qué actividades pueden hacer en la casa para apoyar el trabajo de la escuela. Para esto tiene que haber un maestro que también esté convencido de cuál es el enfoque de enseñanza que está detrás de cada una de las actividades que realizan. Yo tengo ejemplos de maestros que piden a los padres que etiqueten cada uno de los objetos del hogar para que el niño se vaya dando cuenta que cuando él va a representar, por ejemplo, la palabra cuando va a representar escritorio, él puede hacerlo a través del dibujo, pero a través de cada una de las letras que conforman esa palabra. Entonces, él va a ir estableciendo como esa relación que hay entre el objeto y la palabra. Entonces, va a tener más de una forma de representar eso que él quiere decir. Entonces, esa es una de las tantas actividades que puede hacer la familia. Otra podría ser es que juntos hagan planes de escritura, o que haya una hora en la casa dedicada a la lectura, donde todo el mundo agarra su libro y se sienta en algún lugar, o sea, comparten esa actividad a una hora específica, o sea, que la casa sea un lugar donde se lea y se escriba con diferentes intenciones comunicativas. Eso podría ser. Otra cosa es que los padres también participen de algunas actividades de la escuela para que vean cómo se da el proceso, que es un proceso a veces lento, a veces difícil, va a depender de cuáles sean las necesidades y los intereses de cada uno de los niños. Entonces, si el padre ve cómo se dan los procesos en el aula, también va a apoyar los procesos en la casa. Yo creo que leer y escribir juntos sería la mejor forma de apoyar el proceso de alfabetización. Bien, ¿tú nos puedes dar otro consejo también para la familia de cómo poder hacer que la lectura sea un momento de disfrute familiar y no una tarea pendiente, dado que se puede volver tal vez una actividad pesada, comparando otras actividades que se pueden hacer en la casa, ahora con los juegos, que la televisión, el internet, etcétera, etcétera? ¿Cómo poder
lograr que sea atractiva la lectura encima de tantas distracciones que tenemos hoy en día en la casa? Bueno, es hacer el equilibrio y hacer, hacer como si fuera un cronograma de actividades. Entonces, así como hay un momento para ver televisión juntos, o para preparar los alimentos, o para organizar la casa, haya un momento de lectura y escritura. Pareciera una utopía, pero el primero que tiene que ser ejemplo de lectura y escritura es el adulto. Y muchas veces eso es lo que nos falta. O sea, ¿cuántos adultos leen por placer? ¿Cuántos adultos tienen el hábito de leer cada día o de leer por lo menos una vez a la semana? Entonces, si cambiamos ese hábito en el adulto, y no es por falta de tiempo, porque todavía en los hogares dominicanos se juega dominó, se ve televisión, se hacen otras actividades que por costumbre quizás se siguen haciendo. Sin embargo, la lectura y la escritura se ha delegado a la escuela, y lo que hace la familia es obligar a los niños a hacer la tarea. Entonces, por eso se convierte en algo pesado tanto para el niño como para el adulto. Entonces, en vez de obligar al niño a hacer la tarea, es acompañar al niño en ese proceso, y que la lectura y la escritura no sea tarea de la escuela. La lectura y la escritura debe ser una actividad familiar donde todos puedan compartir lo que han hecho, lo que han comprendido, cuál es un fragmento de este texto que están leyendo que lo ha impactado. Entonces, con los niños que todavía no han alcanzado el código, tienen que tener ese adulto que lea para él y haga preguntas, y él pueda ir comprendiendo ese proceso. Cuando ese niño se da cuenta de lo importante que es leer, él va a querer hacerlo de manera natural. Muy bien. A todas las personas que se están uniendo a esta transmisión, a este programa, pues queremos decirle que nosotros estamos hoy conmemorando el Día Internacional de la Alfabetización. Estamos en esta conversación con Nancy Espinal. Ella es licenciada en Educación Inicial y tiene una maestría en Lingüística Aplicada, entre otras cosas, con muchos años ya ejerciendo esta profesión de la educación. Y estamos hablando precisamente de acciones prácticas que podemos tener en la casa, que podemos tener en la escuela. Y yo pienso que esto nos puede ayudar muchísimo, no solamente a los niños o el trabajo con los niños, sino también los adultos, porque también en la República Dominicana tenemos algunos adultos que todavía no han terminado o aún no han iniciado ese proceso de alfabetización. Pero eso es un tema bastante espinoso por ahí, que es un tema pendiente de la política. Hablando de lo que es el proceso de alfabetización, y ya pasando a un plano un poco más nacional, ¿qué dificultades suelen enfrentar los niños dominicanos en el proceso de lectoescritura? Muchas dificultades se enfrentan los niños. Muchas veces están en un aula con un docente que no es del área. Entonces, un docente que no sabe cómo se aprende y cómo se enseña a leer y escribir, va a hacer lo que puede desde su punto de vista. Entonces, esa es una. Otra es la cantidad de estudiantes de primer grado en un aula. Es otra dificultad que pareciera de forma, pero influye. Este es un proceso que necesita mucha dedicación, mucho tiempo, una escucha activa, porque esa relación que debe descubrir el niño entre la oralidad y la escritura, si no tiene esa cercanía con el docente, no tiene esa, vamos a decir, esa individualidad, se le va a tardar un poquito más. Otra es padres y madres que no están alfabetizados, no pueden apoyar desde la casa ese proceso. ¿Cuál otra sería? La falta de motivación. Ya muchas veces se entiende que leer y escribir no sirve de nada por desconocimiento, y los niños escuchan eso.
ven leer y escribir como una actividad tediosa. Entonces, romper con todos esos mitos podría ayudarnos a que los niños alcancen el proceso de alfabetización. A veces también lo que es un programa de política pública se cambia cuando se cambia la gestión, y a veces en 4 años hay un buen proceso, pero como se cambia de gobierno, también se cambia la forma de enseñar a leer y escribir, y eso crea descontento en la familia, en la escuela, en los docentes, y hace como que el proceso no se dé con la misma fluidez. Entonces, una buena recomendación es que los procesos de alfabetización no cambien cuando cambia la gestión gubernamental. Eso podría ayudar mucho. No sé qué otra cosa, pero cité algunas de las que yo he observado. Muy bien. Y en este proceso de lectoescritura, ¿cuánto influyen factores como el acceso a libros, pantallas y el entorno familiar para que se pueda dar un mejor conocimiento? El tenerlo o que le falte estos recursos como los libros, las pantallas y el mismo entorno familiar, ¿cómo influye en que pueda ser efectivo el proceso de aprendizaje? Influye mucho, porque si el objeto de conocimiento no está, ¿cómo tú lo adquieres? Entonces, en una casa donde no hay libros, donde no se lee, donde no se escribe, ese niño solamente va a tener de buen ejemplo a su maestro o a la escuela para la lectura y la escritura. Entonces, como tiene menos oportunidades, va a tardar más en adquirirlo. Aunque esa podría ser una excusa. En este mundo que tú sales y encuentras 20 colmados, encuentras farmacias, encuentra supermercado, todo con nombre, etiqueta. Lo que faltaría es un adulto que quiera estimular a ese niño en el aprendizaje. O sea, si ese niño tiene un padre que cuando van camino a la escuela va preguntándole, ¿y aquí cómo dice? ¿Y allá? ¿Y esto que tú observas? ¿Y al lado qué tiene? ¿Y qué pasa con esta letra acompañada de la otra? Se va a alfabetizar, va a adquirir ese proceso. Yo pienso que lo que más falta es un adulto que quiera motivar al niño a aprender a leer y escribir. Incluso si no tiene cuadernos, ahora hay muchísimas herramientas donde tú puedes escribir, tanto digitales como físicas. Entonces, lo único que tendría que tener ese niño es hasta la caja de cartón de una nevera que compraron, la caja del cereal, que muchas veces también tiene actividades de lectura y escritura. Es tener un adulto atento a todas las actividades de lectura y escritura que proporciona el medio. O sea, que ese niño pueda llenar un crucigrama con su papá y su mamá, que pueda jugar parche, cualquier actividad donde la lectura y la escritura estén presentes. Incluso las cajas de cereales a veces traen juegos de memoria donde está presente tanto la lectura como la escritura, al igual que la imagen, porque en este mundo hay que saber leer imágenes también, que creo que la escuela ha delegado un poco eso o lo ha omitido, no enseña a leer los iconos. Por ejemplo, cuando prendemos un computador, lo primero que nos salen no son letras, nos salen diferentes iconos que tenemos que interpretar y que muchas veces nos cuesta. Entonces, para mí, un adulto que quiera es lo más importante. Después, los recursos van a aparecer. Ya que estamos hablando de recursos, ya que estamos hablando de medios, ya expusimos, ya tú hablaste sobre lo que era el libro Nacho y pues las falencias que tiene también el libro, pues las expusiste. Y al momento de elegir entonces los maestros, la escuela, el colegio, un libro de texto, ¿qué debería garantizar un buen libro para el nivel inicial, para apoyar la alfabetización?
Lo primero que debe tener un buen libro de texto es textos auténticos, de los mismos que los niños van a utilizar en su vida. Tanto textos literarios como textos cotidianos. Por ejemplo, ese libro de texto debería tener textos expositivos, debería tener textos narrativos, debería tener instrucciones. Me explico, un libro de texto podría tener recetas de cocina. Un libro de texto puede tener buenos cuentos, pero no inventado por la escuela, cuentos infantiles de los que a partir de esa unidad de comunicación trabajar las unidades mínimas de la lengua. Yo quiero enseñar letras, pues busco un texto que contenga letras y voy a ir haciendo énfasis en esa relación que hay de esa. Si quisiera hacer como énfasis en una letra, buscar en un cuento la letra de mi nombre. Y ya el niño va relacionándose, va aprendiendo dos cosas. Va aprendiendo la función y la estructura de ese texto, va a divertirse leyendo ese texto y al mismo tiempo mirando las características del sistema de escritura, que hay palabras largas, que hay palabras cortas, que hay palabras que comienzan igual y terminan diferente, o hay palabras que comienzan diferente y terminan igual, que tienen la cantidad de sílabas. O sea, enseñar todos los elementos de la lengua a partir de textos reales. Pero lo primero sería el proceso de comprensión. Leo la receta, la comprendo y después observo esas unidades mínimas que me hacen comprender esa receta, como mirando la característica del sistema de escritura, al igual que los signos que contienen o el tipo de letra, que hay letras que comienzan con mayúscula, que hay letras que están todas en negrita, como todos esos elementos del sistema que están presentes de manera natural en un texto. Ese sería para mí el libro ideal. Y de no tener ese libro ideal, utilizar todos los recursos que hay en el medio. Yo como docente formada, que sé cómo se aprende a leer y escribir con sentido. Esa sería mi recomendación. Para usar un libro que parte de unidades sin significado, recomendaría no usar ningún libro y utilizar los textos del entorno y a partir de ahí enseñar el sistema de escritura. Yo soy de la idea de lo último que tú expones, de no utilizar libro, especialmente en el nivel inicial, dado que tenemos muchos recursos hoy en día que pueden combinar todo eso, esas características que tú has planteado para tener un buen libro de texto. Porque esto supone, por supuesto, que se va a invertir mucho tiempo en preparar cada lección, cada clase, pero esto también enriquece mucho la experiencia que tiene el maestro con los alumnos, porque le está dando incluso algo que viene directamente de la creatividad y la manera en que el maestro puede, pues, preparar ese material y adaptarlo más a su realidad. Dado que cuando tenemos un libro, pues tiene actividades que son un poco genéricas y a lo mejor no están tan adecuadas, por más que se ha querido que las editoras preparen y adecúen bien todos estos procesos para la idiosincrasia del pueblo, del país donde ellos están. No siempre se logra 100% porque hay características muy particulares que tiene un grupo en un pueblo, una ciudad, en un colegio específico, por la cultura que se vive, la microcultura, digámoslo así, que se vive dentro de ese entorno. Entonces, probablemente lo que les resulta a una persona en Santo Domingo no les resulta a otro maestro que tiene actividades en una escuela, por ejemplo, de Barahona o de Pedernales, etcétera, etcétera. Porque hay otras características y se puede hoy en día trabajar con diferentes fuentes que pueden dar al traste a una, vamos a decir, una adaptación más adecuada a todo esto. Y precisamente en esta misma línea quiero preguntarte,
¿cuáles serían los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los docentes? ¿Cómo pueden ellos superarlos con creatividad? Estas dificultades que se van creando, ¿cómo los maestros pueden superarlos siendo creativos? Que es algo que nosotros entendemos que la mayoría tiene, pero muchas veces no lo tienen muy bien desarrollado algunas, sino que, pero cómo ayudarlos tal vez a que se pueda desarrollar. En otros casos tenemos personas que son brillantes y que tienen una gran creatividad. Pero ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan los docentes y cómo podemos nosotros ayudarlos a superar con creatividad estos desafíos? Tú has citado un desafío y es la falta de tiempo, muchas veces por el horario escolar y otras veces por la cantidad de estudiantes. No es lo mismo 20 que 30. Entonces, crear recursos para 30, 40 estudiantes es un gran desafío. Pero vamos a pensar que la realidad es esta. Tenemos muchos estudiantes, tenemos un horario con jornada escolar extendida hasta las 4 de la tarde. Y ese docente también tiene una familia. Yo creo que la mejor forma es atreverse a experimentar, a innovar, a cambiar. Yo entiendo el libro de texto, cualquiera que sea, como un recurso, porque como tú dijiste, un libro de texto no va a suplir las necesidades de un país. El que pueda planificar para un país completo y que funcione debe ser un genio. Entonces, yo tengo el libro de texto y lo veo así como un recurso y abro mi abanico de oportunidades, mi creatividad para ir poco a poco experimentando. Por ejemplo, está el libro de texto y yo veo que en el libro de texto no hay ningún texto poético, pero yo como docente entiendo la importancia que tiene para un niño del nivel inicial o primer ciclo de primario estar en contacto con ese género discursivo. Pues yo un día traigo una poesía infantil de un autor reconocido y trabajo con eso y al mismo tiempo que voy trabajando las actividades que me proporciona el libro, voy cumpliendo con intereses de mis estudiantes, si es que les gusta la poesía o si es que yo quiero que a ellos aprendan a apreciar la literatura, los diferentes géneros literarios. Entonces, mi recomendación es que vaya probando poco a poco. Va a ser difícil al principio, pero si voy creando recursos y voy haciendo un banco de recursos en mi aula, cuando va pasando el tiempo, yo voy a tener caja de letras, un rincón de poemas, una biblioteca que voy armando poco a poco y los niños pueden utilizar eso de manera espontánea, aunque parezca mucho, va a ser mucho más fácil, porque ¿qué ventaja va a tener el docente? Que antes de él llegar al aula ya va a tener estudiantes que leen y que escriben sin la ayuda de él, porque tiene los recursos adecuados. Diferente a como que si fuera el libro de texto, vamos a decir como una camisa de fuerza, donde los niños ven eso como una actividad escolar que cuesta trabajo. Entonces, van a empezar a ver la lectura y la escritura como una actividad divertida, entretenida, y eso va a poner el sello particular de cada docente. Para eso, debe estar convencido de que esas otras actividades van a ayudar en el proceso de alfabetización. Si todavía ese docente no está convencido, él va a seguir utilizando el único libro de texto que le proporciona el Ministerio de Educación. Muy bien. La alfabetización es algo importante, tan importante que es un derecho y es una oportunidad a la vez. Y nosotros queremos entonces ahora reflexionar un poco sobre esto de que es un derecho y es una oportunidad. ¿Qué impacto, Nancy, tiene una buena base en esto que es la alfabetización para el futuro académico y personal de un niño? La mejor base es que un cerebro que no está alfabetizado tiene dormida unas áreas que nunca se despiertan. Entonces, ese niño tiene una parte
vamos a decir, de su anatomía que no está desarrollada, empezando por ahí. Entonces, ese niño también tiene limitantes, depende de otro para. Hace un tiempo yo trabajaba en un lugar y la persona que limpiaba no estaba alfabetizada y ella decía que quería aprender a leer y escribir. Entonces, una de las razones por la que ella expresaba esa necesidad urgente que tenía es que a veces ella iba a comprar un producto y compraba otro porque solamente se fijaba en la imagen. Ella contaba que un día fue a comprar una salsa para cocinar en su casa y lo que llevó fue cachú y el resultado fue diferente. Entonces, limitaciones tan mínimas como no poder comprar el producto adecuado va a tener un adulto que no se alfabetizó en su momento. Entonces, ese niño no va a tener acceso de manera autónoma al conocimiento. Siempre va a depender de otro para poder desenvolverse de manera natural en la vida. Entonces, para mí es fundamental, es un derecho que todos debemos respetar y proporcionar las bases para que ningún niño se quede sin alfabetizarse, entendiendo que siempre va a necesitar la ayuda de otro para desenvolverse de manera autónoma en la vida. Sí, en ese sentido, ¿cómo puede la alfabetización temprana ser una herramienta de inclusión en contextos vulnerables del país? Bueno, para mí es la base. Desde que tú estás alfabetizado, hasta el ánimo es diferente de un niño que está alfabetizado y no. Entonces va a ayudar incluso a su familia a salir quizás de la pobreza, a veces no ni siquiera la pobreza económica, sino mental. Va a tener las herramientas para desenvolverse con mayor facilidad en la vida, para ser responsable con su trabajo escolar, hasta para que la escuela tenga menos estudiantes, porque mientras más niños se quedan sin alfabetizarse, mucho más va a ser la población infantil. O sea, eso va a ayudar a que la sobrepoblación en las aulas sea menos. O sea, al Estado ayudaría, porque la inversión sería menos. No hay que gastar tanto en un niño que aprendió a leer a temprana edad. Entonces, creo que ayudaría a todo, ayudaría a la familia, al Estado, a la escuela y él mismo a mirarse como un ser productivo. Bien, lo que nos congrega a nosotros en este programa de esta semana es el Día Internacional de la Alfabetización. En este sentido, ¿cuál tú piensas que debe ser el mensaje que deberíamos resaltar como sociedad en este marco que estamos hoy conmemorando? Bueno, estimular la lectura en todos sus ámbitos. Para mí el mensaje sería leer por placer, leer a veces hasta para sufrir, leer para informarte, leer para ponerte en el lugar de los demás, leer. Ese sería mi consejo. Y si usted no sabe, buscar a alguien. Y si usted sabe, busque a alguien para enseñarle, que realmente se van a resolver muchos problemas. Muchas veces estamos tristes, estamos enojados, estamos incómodos. Y si tenemos un libro, se nos pasa más fácil. Entonces, que vean en la lectura, vamos a decir, el remedio o el medicamento que sana todo. O sea, siempre las madres que tenemos un medicamento que sana todo. Para mí, el medicamento que sanaría todo sería la lectura. Entonces, que pongamos todo, un granito de arena para que de verdad la lectura cobre la importancia que tiene. Leer, Jonathan. Sí. Grandemente la lectura es algo que abre puertas y también engrandece
el conocimiento y el alma de cada ser humano. Ya estamos terminando, Nancy. Quiero entonces preguntarte brevemente, ¿qué rol juegan las políticas públicas en garantizar este derecho fundamental de la alfabetización? Bueno, un rol fundamental porque muchas veces actuamos por lo que inculca el que tiene el poder. Entonces, si para el Estado es importante la alfabetización y pone todos los esfuerzos para que ningún niño o niña dominicana se quede sin alfabetizar, yo creo que es posible. Pero poner los esfuerzos en la formación del docente más que en infraestructura. A veces hasta debajo de un árbol, si hay un docente con la claridad de cómo se alcanza el proceso de alfabetización, lo vamos a alcanzar. Entonces no creo que es imposible, solo que es una actividad que requiere constancia, dedicación, seguimiento continuo, y haciendo eso considero que es posible. Bien, profe Nancy, hemos llegado al final, el tiempo se fue volando, así que vamos a pedirte que nos des un mensaje a todas las personas que están escuchando, los padres, las madres, a los docentes, para en este marco de lo que es el Día Internacional de la Alfabetización, ¿qué mensaje les darías a las personas que nos escuchan en este programa Educando en Valores? Mi mensaje para los educadores y los padres es que aprovechen todas las oportunidades de leer con sus hijos. No tiene que ser nada académico. En cualquier momento, caminando, mientras preparan el almuerzo, si están observando un programa de televisión juntos, prestar atención a esos elementos de la lectura y escritura, preguntar a los niños e enseñarlos a observar de manera natural, sin forzarlo, porque ahí es que estaría como la dificultad de los niños, que ellos vean que es una actividad tan cotidiana como comer, como dormir. O sea, hacerlo de esa manera con todos los textos que presenta el entorno. No hay que buscar ningún libro, ningún texto específico para motivar a un niño a leer y escribir. Y también que seamos ejemplo de lectura y escritura, que aunque no nos guste tanto, nunca expresar delante de un niño que la lectura es aburrida o que los textos son largos, que al contrario, presentar ese objeto de conocimiento como algo imprescindible para la vida. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros, brindarnos un poco de tu tiempo. A ustedes que nos escuchan, nosotros queremos darles las gracias por estar con nosotros como cada semana y les esperamos en una próxima entrega en este su programa Educando en Valores. Que tengan un buen fin de semana. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.